La Biblia, al ser un escrito, definitivamente está sujeta a las leyes gramaticales. No es independiente a cualquier idioma en que es traducida. Se toma como autoridad a la hora de la traducción las palabras equivalentes que las academias e institutos de cada idioma reconocen. En el caso del inglés, no tienen ninguna institución oficial ni reguladora del idioma, pero se rige principalmente por diccionarios comerciales o universitarios, como el diccionario Oxford de la lengua inglesa. En el caso de nuestro idioma castellano, para revisar el significado de las palabras en el contexto bíblico, no solamente se busca lo que dice la Real Academia Española, porque la Real Academia Española no explica la Biblia, sino que registra el uso actual y la evolución histórica de las palabras en el idioma español a través del diccionario de la lengua española. Por tanto, si acudimos a la Real Academia Española, ella solo se limita a explicar el uso actual, repito, el uso actual y la evolución histórica que tuvo o tiene la palabra fornicación. Es decir, la palabra que escogieron algunos traductores para verter en español, que no fue la palabra original inspirada por el Espíritu Santo. Si consultamos el significado de la palabra fornicación en la Real Academia Española, ¿qué creen que responderá? Pues nos explicará la etimología, es decir, el idioma original de donde salió esa palabra. Nos dirá también si la palabra con el tiempo cambió el significado o se amplió. Para ello se requiere la ayuda de la filología y la semántica. Si preguntamos a la etimología sobre el significado de la palabra fornicación, la Real Academia Española nos dirá que deriva del latín, de la palabra fornix, que significa arco o bóveda, debido a que las prostitutas en Roma ejercían bajo los arcos de los acueductos o estructuras abovedadas. De ahí surgió fornicare, que significa visitar un burdel. Puede ver que solo es hasta allí que nos puede llevar la Real Academia Española. Pero la Real Academia no puede llevarnos a la palabra inspirada por el Espíritu Santo que fue escrita siglos anteriores en otro idioma, como lo fue en el griego koiné. Si usted hace una investigación, notará que el término más antiguo entre ambos idiomas es el griego porneia, documentado desde la época clásica de la antigua Grecia, siglos antes de Cristo, mientras que el equivalente en latín, fornicatio, fornicari, surgió y se adaptó mucho después en el latín bíblico y cristiano. Y si usted tiene espíritu de investigación y se esfuerza en ser objetivo, también descubrirá que esas dos palabras tienen diferencias notorias en su significado. La Real Academia Española dice que la palabra fornicación es monosémica, es decir, solo
tiene un significado. Es por eso que vamos a cualquier diccionario y encontramos lo siguiente, cito, fornicar, y nos dice su etimología, de dónde procede, del latín fornicari, que significa tener ayuntamiento o cópula carnal fuera del matrimonio. Fin de la cita. Como pueden ver, la palabra fornicar proviene del latín y tiene un solo significado. Pero yendo a la palabra porneia, que es en griego y es el idioma en que fue escrita la Biblia, nos dice que esa palabra, a diferencia de fornicación, es polisémica, es decir, tiene varios significados. La palabra griega porneia es polisémica o es un término genérico con un amplio espectro de matices, ya que no se refiere a un solo acto específico, sino que funciona como un concepto sombrilla. Significados y usos de porneia. Sentido general. En el griego bíblico y del Nuevo Testamento abarca de forma amplia cualquier tipo de inmoralidad o conducta sexual ilícita fuera del matrimonio. Variedad de aplicaciones. Incluye la prostitución, el incesto, el adulterio y las relaciones sexuales prematrimoniales. Sentido metafórico. Se emplea también en un plano espiritual para describir la idolatría o el alejamiento de Dios, entendido como una prostitución espiritual. Pero, ¿por qué los eruditos vertieron la palabra fornicación en nuestro idioma receptor? Porque es muy difícil para los traductores de la Biblia hallar palabras equivalentes. Cada idioma tiene su propia cultura y forma de pensar. Muchas palabras antiguas de la Biblia no tienen un significado exacto en los idiomas de hoy. Razones principales de la dificultad: falta de conceptos culturales, palabras sobre costumbres antiguas, animales o plantas que ya no existen en el lugar donde se traduce, diferencias de significado. Una palabra original puede tener muchos sentidos diferentes según el texto. Términos teológicos profundos, conceptos espirituales abstractos que no se pueden explicar con una sola palabra común. Ejemplos comunes: palabras intraducibles. Términos como el hebreo hesed, que significa amor fiel o pacto leal, o el griego ágape, que significa amor puro y divino, necesitan varias palabras para explicarse bien. Objetos antiguos, monedas, medidas o vestimenta de hace miles de años que ya no se usan. Juegos de palabras, rimas o dobles sentidos del idioma original que se pierden al cambiar de lengua. Pero es refutable cuando alguien quiere sostener que la palabra fornicación es monosémica, es decir, solo tiene un significado. Primero, esa persona no tiene como autoridad a la Biblia, no respeta la autoridad del significado de la palabra correcta, que es la original inspirada por el Espíritu Santo, sino su autoridad es la Real Academia Española, que proyecta su significado actual y no toma en cuenta el idioma original. Pero
La Real Academia Española reconoce que esa palabra en la tradición eclesiástica española antigua tiene una ampliación metafórica espiritual. Segundo, para demostrar que en el contexto bíblico en español la palabra fornicación tiene una variedad de versículos que demuestran que significa más que, abro comillas, tener ayuntamiento o cópula carnal fuera del matrimonio. Por ejemplo, Apocalipsis 17, 1 y 2, que dice: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado. Repito, han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Si la palabra fornicación, como sostiene la Real Academia Española, significa nada más que es relación sexual entre dos personas heterosexuales sin estar casados, pues lo que dice en Apocalipsis 17, 1 y 2, esa, entre comillas, gran ramera, es una mujer literal y ha tenido o tendrá relaciones sexuales carnales con los reyes de la tierra de manera literal, o allí tiene un significado metafórico. Si reconocen que no es literal sino metafórico, bastó para demostrar que en el contexto bíblico esa palabra no se limita a un solo significado. El título del mensaje: Melvin Bonilla e Isaías Gutiérrez. No tenemos que apelar a la ciencia de la gramática para indagar sobre el significado de las palabras. ¿Y quién les habló? Su amigo Omar Duarep.